Buenas tardes o buenos días. Vamos a continuar entonces con el tema. Vamos a tratar de compaginar dos temas que tienen mucha relación por cuanto ya comenzamos con lo que es las pruebas como tal. Vamos a hablar hoy de lo que son la prueba testifical y las posiciones juradas. ¿Por qué hago una correlación de estos temas? Porque resulta ser que ambos temas como tal vienen destinados, o su fundamento está en base a un interrogatorio que formula directamente el promovente de la prueba y por supuesto que es controlado por la contraparte. Entonces, en ambos yo voy a buscar, o en ambas pruebas yo voy a buscar, en el caso de la prueba testifical, que sea un tercero que dé una declaración de los hechos, y en el caso de las posiciones juradas en el caso de las posiciones juradas, o posiciones, o confesión, porque tiene tres nombres esa prueba. Tiene nombre de posiciones juradas, tiene nombre de posiciones, y lo van a conseguir en el capítulo de las confesiones. Entonces, yo voy a tratar de que mi contraparte dentro del proceso realice una confesión a mi favor. Entonces, ambas pruebas, por eso es que las uno tienen cantidad de diferencias que le iremos comentando a medida que nosotros vayamos dando el tema, pero que efectivamente son importantes acotar. Vamos a comenzar con la prueba testifical. La prueba testifical, ¿qué es? Es un interrogatorio que ambas partes le realizan a un tercero, y hago esta aclaratoria: tercero del proceso. Tercero porque no forma parte del proceso. Tercero porque no tiene ningún tipo de interés dentro del proceso. Tercero porque ni siquiera puede ser amigo. Es una persona extraña totalmente al proceso, pero que tiene un conocimiento directo de los hechos. Es decir, que presenció, escuchó alguna situación de manera directa o vivió alguna situación de manera directa y efectivamente viene a declararla en un tribunal. Pero es un tercero. Ahí viene la primera diferencia con las posiciones juradas. Las posiciones juradas no son evacuadas por terceros, son las partes del proceso quienes las absuelven. En el caso de la prueba testifical son terceros. En el caso de las posiciones juradas son las partes del proceso que tienen la obligación de absolver las pruebas. Nosotros vemos que ese testigo, en el caso de la prueba testifical lo vamos a llamar testigo, en el caso de las posiciones juradas lo vamos a conocer con el nombre de absolvente. En el caso de la prueba de ese testigo, ese tercero que viene a declarar al proceso, yo tengo que tratar como abogado promovente de la prueba de llevar al testigo. Hay 4 preguntas, un lote de preguntas que yo se las transmito a ustedes. A mí me ha funcionado en mi ejercicio profesional, se las transmito a ustedes, que se formulen esas preguntas internamente para poder elaborar su cuestionario. ¿Cuáles serían esas preguntas? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Cuando ustedes quieran tener un interrogatorio que efectivamente sea un interrogatorio eficaz o repreguntar a un testigo, traten de enmarcarlo dentro de esas 6 preguntas. ¿Quién realizó la acción? ¿Cómo la realizó? ¿Cuándo la realizó? ¿Dónde la realizó? ¿Qué hizo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Ustedes tienen que tratar de inducir al testigo partiendo, por ejemplo, si ustedes quieren demostrar que yo doy clase en la universidad, lo primero que ustedes tienen que formular es: diga al testigo si usted conoce de vista detrás de comunicación a fulano de tal. Si lo conozco. Diga al testigo ¿cómo lo conoce? Lo conozco porque yo veo clases en la universidad. Diga al testigo qué clases ve usted en la universidad, cómo ve las clases en la universidad, cuándo ve las clases en la universidad, él le da clase a usted en la universidad. Ustedes no pueden comenzar como primera pregunta: ¿el fulano de tal da clase en la universidad? Porque ustedes tienen que ir hilando poco a poco, tienen que ir llevando al testigo desde el inicio, desde un inicio pequeño hasta al final. Acuérdense que ustedes tienen que convencer al juez, ustedes tienen que aportarle los elementos de convicción al juez necesarios al proceso. Ustedes muchas veces se saben la historia completa,
pero es necesario que el testigo, ese tercero que no forma parte del proceso, eche el cuento completo. Parto de un hecho, un indicio, para llegar a una conclusión, y mi interrogatorio tiene que ir forjado de esa manera. El testigo no puede ser un testigo referencial, carece de pleno valor probatorio. Un testigo que no conozca los hechos. Bueno, a mí me llamaron por teléfono y me lo contaron. Yo lo vi porque lo leí en el periódico. El testigo necesariamente, para que tenga valor probatorio dentro del proceso, tiene que ser un testigo presencial. Se asimila un poco con el caso de las posiciones juradas, porque si bien es cierto que las posiciones juradas las tienen que absolver las partes dentro del proceso, no es menos cierto que puede darse el caso en que las posiciones juradas sean delegadas en la absolución a otras personas. Me explico esto con más claridad. En el caso de la prueba testifical, yo no puedo delegar que venga otro testigo a declarar por mí. En el caso de la prueba testifical, eres tú el que tienes que declarar y no tienes alternativa. En el caso de las posiciones juradas, yo puedo perfectamente, como consultor jurídico de la empresa, delegar en otra persona la absolución de estas posiciones. ¿Y esto es por qué? Esto se da por el hecho que para las posiciones juradas, como estamos buscando en la confesión de las partes, necesariamente tú tienes que tener un conocimiento directo de los hechos. Por ejemplo, para que me puedan entender, puede suceder algo aquí en Unimar, que sería un problema de recursos humanos, y pide la absolución de las posiciones juradas en la persona de la rectora de la universidad. La rectora de la universidad no se encontraba presente en el Departamento de Recursos Humanos en el momento en que ocurrieron los hechos. Entonces, necesariamente, ella, al no tener un conocimiento directo de los hechos, no puede formar parte de esa prueba, pero ella puede delegar a la persona que tuvo conocimiento directo de los hechos en absolver la prueba. Entonces, fíjense ustedes, es importante que tengamos presente, en el caso de las posiciones juradas, es sumamente importante el conocimiento directo de los hechos. En el caso de la prueba testifical, no existe límite de pregunta. Yo puedo preguntar al testigo hasta que el juez considere que se encuentra suficientemente preguntado, o hasta que yo considere. Pero en el caso de las posiciones juradas sí tiene un límite de preguntas, tiene un límite de 20 y posibilidad de extenderse a 10 más, y eso lo vamos a ver más adelante. De momento, capten esa diferencia. En el caso de la prueba testifical no tiene límite de preguntas, en el caso de las posiciones juradas 20 y puedo extenderlas 10 adicionales. En el caso de la prueba de testigos, yo la puedo promover única y exclusivamente en el lapso de promoción de prueba. No tengo otra oportunidad procesal para promoverla. Es única y exclusivamente en el lapso de promoción de prueba. En el caso de la prueba testifical, yo puedo promover, en el caso de la prueba de las posiciones juradas, yo la puedo promover, sea en el nivel de la demanda, en la contestación, en promoción, en informe, inclusive hasta segunda instancia. Y puedo llegar a promoverlas 2 veces en la misma instancia. Eso lo vamos a ver ahora al señalarle yo los artículos.